Ya, ok. Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a esta noche a tratar un tema muy importante. Como este es un curso de emergencias obstétricas, los temas importantes, los temas más relevantes dentro de este curso son las tres causas principales de muerte materna. Tomando en cuenta que las tres causas principales de muerte materna son los trastornos hipertensivos, las hemorragias postpartos y la sepsis obstétrica. Hoy vamos a hablar acerca de la hemorragia posparto, que es una de las tres principales causas de muerte materna a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces es lo que nos compete esta noche. Okay. Entonces tenemos una definición a nivel general a la hemorragia obstétrica se le denomina como el sangrado excesivo posterior a la expulsión del feto y antes o después de la expulsión de la placenta. Los médicos deben estar atentos y reconocer el sangrado excesivo e intervenir antes que desarrollen signos y síntomas de descompensación hemodinámica, ya que, como sabemos, la hemodinamia de la mujer embarazada es diferente. El volumen sanguíneo que tiene la mujer gestante es distinto al volumen de una mujer que no está embarazada, ya que aumenta más o menos entre 2 y 2,5 litros de una mujer que no está embarazada. Así que los signos y síntomas van a ser muy sutiles al inicio cuando una mujer tiene una hemorragia obstétrica. Es decir, como hablamos con algunos de los participantes que ya han acudido a los talleres, una mujer que no está embarazada puede perder 500 cc de sangre y va a llegar a nuestra emergencia o a nuestro puesto de salud totalmente descompensada, taquicárdica, hipotensa, diaforética, puede estar somnolienta, desorientada, con debilidad. Mientras que una obstétrica no, porque tiene sus factores de autocompensación. Sabemos que la mujer obstétrica empieza sus modificaciones fisiológicas, circulatorias y hemodinámicas más o menos desde la quinta semana de gestación para prepararse para poder soportar todos los cambios fisiológicos que ésta presentará durante toda su gestación y poder enfrentarse en el momento del parto. Es así que entre los principales signos y síntomas de la hemorragia postparto están dentro de los síntomas la desorientación, la debilidad, palpitaciones, inquietud, confusión y hasta falta de aire. Y los signos se dice que se puede evidenciar, ¿no? El sangrado superior a 500 ml, ya sea por parto vaginal o 1000 ml por parto por cesárea, según la mayor parte de bibliografías. En esto se discurre un poco en el concepto, ya que en la actualidad existen variaciones de acuerdo a la cantidad de pérdida de sangre que pueda dar una descompensación hemodinámica. ¿Sí? No se ha logrado un consenso y es por eso que en la próxima diapositiva vamos a evidenciar lo que dice cada una de las academias con respecto al sangrado, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de una hemorragia. Pero generalmente desde 1980 no se ha cambiado el concepto y la definición dentro de los conceptos básicos de la OMS para definir una hemorragia postparto si es una pérdida sanguínea mayor a 500 ml en un parto normal o mayor a 1000 ml en una cesárea. Dentro de los signos importantes también se evidencia la taquicardia, la hipotensión, diaforesis, síncope, palidez, oliguria, ¿sí? Y una pérdida o alteración de la hemodinamia materna. Pásenlo. No veo aquí, necesito que esto se retire o que suba la diapositiva. Es lo que les comentaba. No puedo ver ahí. Dentro de las definiciones principales y últimas en los consensos de hemorragia obstétrica, se dice que, por ejemplo, las guías australianas la definen como una pérdida sanguínea mayor a 500 ml en un parto y mayor a 750 ml en la cesárea. Las austriacas más o menos una pérdida de 500 a 1000 y signos de shock hipovolémico. Independientemente de si sea un parto o una cesárea, cualquiera de los eventos obstétricos que pueden tener un sangrado de entre 500 a 1000 ml, pero que ya presente signos de shock hipovolémico o descompensación hemodinámica en nuestra paciente. Las alemanas hablan de una pérdida sanguínea mayor a 500 ml en un parto y una pérdida grave mayor a 1000 en 24 horas. El Reino Unido, dentro de su colegio de ginecólogos obstetras, lo dicen que se habla de una pérdida primaria
más o menos de 500 a 1000 sin signos de shock y una pérdida grave o pérdida estimada con más de 1000 ml o que presenten signos de shock. Entonces es lo que decía, que no existe un consenso general para poder comentar o entregar como una definición. Nos fundamentamos generalmente en la mayoría de los colegios de ginecólogos y obstetras a nivel internacional que más hablan de la alteración hemodinámica, ya sea el sangrado entre 500 y 1000. Nos hablan de más o menos de esos parámetros, pero que ya presente alteración hemodinámica o que presente signos de shock nuestra paciente y esa se denominará como una hemorragia posparto. La epidemiología nacional, ¿sí? Como empecé la clase diciendo que sabemos que las tres causas de muerte materna son los trastornos hipertensivos, las hemorragias posparto, hemorragias obstétricas y la sepsis obstétrica. En algunos países difiere. Cambia solo el lugar. En primer lugar son las hemorragias obstétricas, en segundo lugar son los trastornos hipertensivos. En nuestra realidad, en primer lugar eran hasta el año anterior los trastornos hipertensivos, en segundo lugar las hemorragias obstétricas y en tercero la sepsis. En México, que es uno de los países en donde más se ha trabajado para disminuir el riesgo de muerte materna por hemorragia obstétrica, es porque en los últimos años ellos tenían más o menos 800 muertes anuales por hemorragia obstétrica. Es por eso que es uno de los pioneros en técnicas quirúrgicas para disminuir el riesgo de muerte materna por hemorragia. Ellos han trabajado mucho en los temas de desarterialización, de conductas quirúrgicas y han logrado muy buenos objetivos, disminuir en una gran cantidad la hemorragia obstétrica. La epidemiología nacional nos muestra algo no muy diferente a la que se maneja a nivel internacional. Esto es bajado de la Gaceta de Muerte Materna del Ministerio de Salud Pública y se habla que hasta la semana 20, a la semana epidemiológica número 20 de este año, se han notificado 56 muertes maternas, de las cuales el 80.36%, viniendo a ser 45 muertes maternas, son muertes antes de los 42 días de puerperio y son las utilizadas para el cálculo del indicador razón de muerte materna. Y el 19.64%, siendo 11, son muertes maternas tardías, posterior a los 42 días determinado el puerperio, pero menos de un año. Comparando las muertes maternas del 2019 con las del año 2018, hay una disminución para el 2019 de 18% hasta el momento, hasta la semana 20, la semana epidemiológica, habiendo una disminución de 10 muertes maternas que realmente son un valor muy importante dentro de lo que nos compete a nosotros. Todo el personal médico, personal de salud que tiene contacto con las pacientes obstétricas sabe que lo grave que es que suceda una muerte materna por el tema de auditoría, de seguimiento, porque es una política de salud. La política de salud de un país se la mide de acuerdo al número de muertes maternas que tiene el mismo. Es decir, que si por ejemplo, mañana en un accidente de tránsito mueren 20 personas, son una cifra más dentro de las del INE como para muertes por accidentes o por violencia o por enfermedades catastróficas. Mientras que si mañana en un hospital X del Ecuador se muere una paciente obstétrica, es algo terrible porque es como se mide, cómo se maneja la salud de un país. Es por eso que el seguimiento y tanto el interés nacional del Ministerio de Salud Pública y de todas las personas que tenemos relación y trato con las pacientes obstétricas de acuerdo a nuestra especialidad, luchamos cada día para disminuir este parámetro, ¿no? Con capacitaciones, con este tipo de talleres, con cursos, con aprendizaje, con nuevas técnicas y con todo para luchar. Solo así, con el conocimiento, vamos a poder disminuir la muerte materna. Partiendo de algo muy simple como es la intervención y la iniciativa de aplicar el score mamá, se ha logrado incluso disminuir en gran porcentaje las complicaciones, ¿no? Las principales causas de muerte materna hasta la semana 20 son, como les dije al inicio, los trastornos hipertensivos, esto es en nuestro país del 24.44% o en una razón de 11 muertes maternas, las hemorragias obstétricas con 22.22, 10 muertes maternas, que es solo difiere entre una, y las causas indirectas ocupando un 20% con 9 muertes maternas. Las provincias que notifican el mayor número de muertes maternas por lugar de fallecimiento hasta la semana 20 son Guayas con 18 muertes maternas y Azuay con 6 muertes maternas. Entonces, la labor es de todos los profesionales de salud
para disminuir la muerte materna. ¿Cómo? Con conocimiento y aplicando todos los conocimientos que adquirimos en cursos, en talleres como estos. Esto es más o menos un gráfico que compara las causas básicas por grupos de años, ¿no? Entonces se habla que en el grupo número 1 con color gris está el embarazo que termina en aborto, ¿no? Que también tiene un porcentaje importante. En el color verde están los trastornos hipertensivos, en el color rojo están las hemorragias obstétricas, como ustedes pueden ver, que es nuestro tema que nos compete esta noche, ¿ok? Pase. No, pase, pase, pase. Una más. ¿Y por qué permiten? Algo pasa con la presentación, no se observan los colores de la que acaba de mencionar la doctora y tampoco se cambia la imagen. Creo que alguien de los participantes está manipulando las diapositivas y no permite que llevemos en orden la clase. Entonces sería importante que la clase quede grabada. Además, las diapositivas van a quedar para ustedes. Están las fuentes de donde se ha tomado y pueden ustedes luego revisar. ¿Sí? Entonces, para continuar con el hilo de la exposición, es importante que nos permitan y que no tomen el control de las diapositivas si llegan o se van incluyendo en este momento a la clase, que por favor se respete y luego se puede, cuando ya se termine la clase, pueden revisar cada uno de ustedes toda la presentación. Bueno, antes que nada nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar tempranamente una alteración hemodinámica de la paciente. Como les mencioné al inicio, no esperemos encontrar una materna hipotensa, somnolienta o ya descompensada con síncope. No para allí recién denominarle que está chocándose o que está con una alteración hemodinámica. La paciente obstétrica va a presentar cambios muy sutiles en sus signos vitales. Uno de los principales cambios que va a presentar la mujer, la obstétrica, es su frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, es por ello que es muy importante tomar en cuenta la frecuencia cardíaca con la que recibimos a la paciente, cómo se manejó incluso en los controles, cómo llegó antes del parto o se mantuvo en la labor de parto sus signos vitales, cuáles fueron los signos vitales o la curva de signos vitales durante todo el trabajo de parto, durante el parto y obviamente para comparar en el puerperio. Solo así podemos tener un diagnóstico precoz, porque esa es la idea de los profesionales. Nosotros no debemos esperar que ya la paciente esté complicada para actuar, tenemos que prever lo que va a suceder, ¿ok? Es por eso que también debemos identificar siempre los factores de riesgo. Todas las pacientes están en riesgo, todas, sean nulíparas, multíparas, todas están en riesgo de presentar una hemorragia obstétrica y de producirse una muerte materna, pero existen ya mediante estudios, mediante comparaciones, hay mujeres que tienen un poco más de riesgo, es decir, que a ellas vamos a tenerles más cuidado dentro de su labor de parto y obviamente mucho más cuidado entre los controles. A todas se les realiza los controles, a todas se les cuida, es por ello que es una norma controlar los signos vitales cada 15 minutos durante 2 horas en el puerperio inmediato, porque es ahí donde se identifican las principales hemorragias obstétricas y es donde nosotros tenemos que actuar, dentro de los primeros minutos que observemos un pequeño cambio en sus signos vitales. No vamos a esperar encontrar a nuestra paciente encharcada con 3000 de sangre perdida o cuando ya se esté, cuando ya haga un síncope, cuando se esté desmayando, cuando esté somnolienta. No en ese momento, tenemos que ser muy cautos e identificar antes que la paciente desarrolle toda su clínica. Eso es la labor de un buen profesional de la salud, ¿no? Prever lo que va a suceder, adelantarnos a lo que va a pasar, ¿sí? Obviamente para eso tenemos ayuda. La historia clínica es un documento médico legal que bien hecho nos va a ayudar muchísimo. Es por eso que la historia clínica obstétrica es muy importante para identificar qué pacientes tienen más factores de riesgo que otros. Entonces tenemos factores de riesgo ante parto, factores de riesgo durante la labor de parto y obviamente las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Los factores de riesgo ante parto es importante preguntar, indagar, la anamnesis tiene que ser la más adecuada, tomarnos el tiempo adecuado para preguntar muy bien, nuestra paciente cuántos partos tuvo, dónde fue atendida,
cuánto duró esa labor de parto, qué tan complicado fue su parto, cuánto sangró, si tuvo una hemorragia, si le pasaron sangre en su parto anterior, qué tan traumático fue, si es posible cuánto pesó su hijo anterior, hace cuánto tiempo fue el periodo intergenésico, muchas cosas que nos van a servir mucho para poder identificar si esta paciente tiene más factores de riesgo y quizás sea una paciente candidata a una hemorragia obstétrica, una hemorragia posparto y que capaz no sea una paciente para que se quede en nuestra unidad de salud si es una tipo 1 o 2 y que tendremos que transferirle. ¿Por qué? Porque identificamos factores de riesgo y es una posible candidata a presentar una hemorragia obstétrica o una hemorragia posparto. Entonces es importante conocer el historial de la hemorragia posparto de nuestra paciente, ¿sí? Porque se estima que esta puede recurrir en un 10%. Es decir, que si tuvo en su parto anterior y le dice, bueno, doctor o doctora, yo en mi parto anterior sangré bastante, me demoré mucho en dar a luz, fue muy complicado, tardé 2 horas pujando, terminé ya casi desmayada, no me acuerdo qué sucedió, solo me desperté y ya me estaban pasando sangre. Hay que ser muy sutiles y muy cautos en todo lo que indaguemos de la paciente. La paciente es un libro abierto siempre y cuando nosotros sepamos investigar. La paciente no nos va a contar por sí sola si es que nosotros no... si nosotros no le preguntamos, hay que direccionar a la mayor parte de pacientes para que nos digan. Ellas nos tienen que decir lo que nosotros queremos saber. Ellas no nos van a decir lo que nosotros queremos saber si nosotros no les preguntamos, porque ellas no tienen conocimiento de cuán importante sea si es que sangró o no en el parto anterior. Entonces, el historial de hemorragia posparto es muy importante, ya que como nos damos cuenta, el porcentaje se eleva hasta un 10% de riesgo, ¿no? La nuliparidad es un riesgo, sí, igual que la gran multiparidad. Una paciente con más de 5 partos tiene un alto porcentaje de presentar una hemorragia posparto. Una coagulopatía, ya sea esta congénita o adquirida, también le va a aumentar el riesgo a la paciente. Incluso el uso de medicamentos, es por eso importante la historia farmacológica de nuestra paciente, qué medicación toma, por qué, durante cuánto tiempo. Medicamentos como la heparina o la aspirina aumentan el riesgo de hemorragia obstétrica. Placentación anormal, es decir, si la paciente tuvo sangrados en el primer trimestre del embarazo, alguna vez le dijeron que su placenta no estaba bien colocada en el útero, que si es que estuvo antes que el bebé, alguna alteración, porque ellas no nos van a especificar bien los diagnósticos. Es por eso que tenemos que recabar los ecos que tengan, el eco temprano, el último eco, si es posible, antes de un parto. Es importante siempre tener un eco antes del parto. No nos podemos conformar con que la paciente llegue con su eco del primer trimestre y luego ya llegue cuando tiene 40 semanas, ¿no? La edad también es un factor de riesgo, si es mayor de 30 años, si es que la paciente tuvo anemia antes de su gestación o si permaneció con un estado anémico durante su gestación. La sobredistensión uterina, esta puede ser por polidramnios, puede ser por embarazos múltiples, puede ser por fetos grandes o macrosomía fetal. Sí, todo esto va a tener un factor de riesgo muy importante para que nuestra paciente presente una hemorragia posparto. Los factores de riesgo durante la labor de parto, sí, mucho ojo. Por eso tenemos una hoja 051 donde podemos graficar nuestro partograma. Nuestro partograma es muy claro y nos va indicando de acuerdo a la curva cómo se va desarrollando la labor de parto, cuántas horas podemos esperar, cuántas horas de fase. Ahora al menos en las últimas guías ya nos han cambiado. La labor de parto para una nulípara es más o menos de 20 horas y de una multípara es de máximo 14 horas. Hablamos ya de labor de parto en fase activa con una dilatación mayor de 6. Entonces, un factor de riesgo es el trabajo de parto prolongado, ya sea en la primera, en la segunda o en la tercera etapa. Es una paciente que hay que tenerle cuidado porque puede ser una candidata a presentar una hemorragia posparto. Preeclampsia o cualquier trastorno hipertensivo, también nuestra paciente tiene mayor riesgo. Una muerte fetal, es decir, un óbito fetal, también tiene un riesgo de presentar una hemorragia posparto y además de presentar una coagulopatía. La inducción de labor de parto, el uso de misoprostol, recuerden que también actúa a nivel del colágeno del cérvix, pero también que nos puede dar complicaciones o riesgo de hemorragia posparto. Además, hay indicaciones para el uso de misoprostol. Doctores y personal de salud, no nos olvidemos, señores y señoritas obstetras, que para el uso de misoprostol siempre tenemos que hacerlo previo a un monitoreo fetal electrónico donde no tenga contracciones. Es una de las primeras indicaciones para el uso de misoprostol. Si decidimos inducir la labor de parto, tiene que ser sin contracciones para poder usar misoprostol.
en intervalos de 3 a 4 horas, dice la ACOG, máximo 5 dosis, ¿sí? Pero son medicamentos de uso muy delicado y que ya nos aumentan el riesgo. El uso igual de la conducción, recuerden siempre que la oxitocina es un medicamento muy delicado, el mismo que tiene que ser manejado en bomba de infusión, ¿sí? Por todas las complicaciones que nos puede alterar mucho el tono del útero al no saber controlar o llevar bien una conducción. La conducción, cuando no es bien llevada, monitorizada cada 30 minutos, como nos indica la guía, la paciente puede tener, y de hecho tiene más riesgo de terminar en cesáreas o en distocias de dilatación. El uso de sulfato de magnesio por su actuación como dilatador también, como relajante, como dilatador, nos va a dar un riesgo aumentado para presentar hemorragia posparto. Y las infecciones más importantes como la cariomnionitis también va dentro de los factores de riesgo durante la labor de parto. Y las intervenciones quirúrgicas, obviamente siempre decimos que un parto normal se prefiere y es de primera elección siempre y cuando la condición obstétrica y fetal nos lo permita, ¿sí? En todas las patologías de primera línea y de primera elección se prefiere terminar el embarazo por parto normal, porque existe evidencia y comparación que existe menos sangrado, ya que al realizar una cesárea, solo al incidir vasos, a abrir el útero completamente, vamos a tener un mayor riesgo de hemorragia. La episiotomía debe ser realizada, como ya tuvimos a algunos participantes del taller. La episiotomía no es indicativo a todas las primíparas, es una episiotomía debe ser electiva, se puede o no realizar, valorando muchos parámetros como la pelvis de la madre, el perine, en qué tiempo vamos a realizar de la manera adecuada, porque si hacemos episiotomías tempranas, cuando quizá nuestra cabeza esté recién en tercer plano, vamos a tener un mayor riesgo de hemorragia obstétrica. Pero también tenemos unos secretos para la prevención. Dentro de la prevención de la hemorragia obstétrica, primero el cuidado, ¿no? Identificar muy bien los factores de riesgo, llevar de una manera adecuada la labor de parto de nuestra paciente usando usando el partograma, graficando el partograma, controlando muy bien con monitoreo fetal electrónico, controlando muy bien la dilatación de nuestra paciente, ¿sí? Si es que usamos oxitocina, indicando de una manera adecuada, manejándole con una bomba de infusión, ¿sí? Controlando eso. Pero también tenemos formas de prevenir. Una de de los medicamentos que se usa para disminuir o prevenir el riesgo de hemorragia posparto es el uso de oxitocina en el tercer periodo de parto. Después de la expulsión del feto, se coloca 10 unidades internacionales intramuscular de oxitocina para poder prevenir la hemorragia posparto. Además, dentro del MATEP, la administración de uterotónicos, como dijimos, oxitocina, 10 unidades internacionales después de la expulsión del bebé, el clampeo del cordón, el clampeo del cordón al momento que deja de latir, el adecuado manejo de la salida de la placenta, realizando la maniobra de Brand-Andrews, ¿sí? Realizando tracción y contracción, y algo muy importante como el control de signos vitales, como dijimos al inicio, cada 15 minutos por 2 horas en el puerperio inmediato es fundamental para valorar y para darnos cuenta de algún signo sutil, un cambio sutil que va a avisarnos la materna que tiene complicaciones. No esperemos hasta que la obstétrica se presente como un libro abierto con un sangrado abundante, porque no va a ser así. Ella, cuando ya presente toda su sintomatología florida, será cuando ya esté afrontando un shock grado 3 o 4 y será muy difícil sacarlo de allí, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cautos en la valoración de nuestra paciente. Entonces, recordemos, para poder prevenir tenemos que realizar. Bueno, solo con el uso de oxitocina durante el manejo del tercer periodo existe evidencia que disminuye el riesgo de hemorragia posparto en un 60%. La administración de uterotónicos, la oxitocina a dosis de 10 unidades internacionales intramuscular después de la exposición del bebé. El clampeo del cordón debe ser el momento que deje de latir. El parto de la placenta debe ser controlada
realizando la maniobra de Brad Andrews, que consiste en realizar tracción y contratracción, esperar un tiempo aproximado de 15 minutos. Sí, la bibliografía anterior nos decía que podemos esperar 30 minutos, pero es que en el lapso de 15 a 30 minutos ya se han producido retenciones placentarias importantes, siendo una causa fundamental como tejido de la segunda T de la causa de hemorragia posparto. Es por eso que artículos actuales nos indican que máximo se debe esperar 15 minutos. Si es que no existe un parto de la placenta en 15 minutos, ya tenemos que acudir al siguiente escalón, que es comunicar o necesitar una anestesia, llamar al anestesiólogo para hacer una extracción manual y obviamente una revisión, para posterior colocar uterotónicos, porque ya tendríamos un factor de riesgo más para que nuestra paciente presente o nos realice una hemorragia posparto. Y como dijimos, lo más importante es obviamente el masaje uterino conjuntamente con la toma de signos vitales cada 15 minutos por 2 horas. El masaje uterino es para evidenciar que el tono del útero sea el adecuado, evidenciando obviamente la expulsión de los bloqueos, la cantidad de sangrado que se elimine durante las 2 primeras horas, y controlando los signos y el score mamá cada 15 minutos por 2 horas, los mismos que serán colocados en nuestra hoja del partograma. Pase. Aquí tenemos una imagen de cómo es la maniobra de Brad Andrews, cómo se debe realizar el parto de la placenta. Ya está en desuso el esperar que sola la placenta salga, no, porque ahí existen ya tercer periodos o retención placentaria, tercer periodo del parto prolongado o retención placentaria. Igual técnicas antiguas de mover el cordón, de dar vueltas, tener mucho cuidado con la tracción fuerte, porque puede ser, y la mayoría de complicaciones como iatrogenias, de rotura del cordón, de inversiones uterinas, incluso es por el mal manejo o el desconocimiento de la maniobra de Brad Andrews para el adecuado manejo de la expulsión de la placenta. Así que queda muy claro que tiene que ser con las dos manos. Una mano, generalmente a los diestros, es la mano izquierda, hace tracción, la mano derecha hace tracción del cordón con las dos pinzas, y la mano izquierda hace contratracción en el fondo de útero, ¿sí? Entonces, evitando así la iatrogenia. Ok, dentro de, ya hemos hablado de los factores de riesgo, de la identificación, de las formas de prevención de la hemorragia posparto. Ahora vamos a tocar el tema del diagnóstico y el manejo de la hemorragia obstétrica, enfocándonos fundamentalmente en las 4 T que la mayoría de nosotros ya sabemos. La primera T concierne al tono, la segunda al trauma, el tercero el tejido y el cuarto trombina, siendo el tono una de las principales causas, más o menos entre el 70% de hemorragia posparto. ¿Sí? Si hablamos de tono, nos vamos a hablar obviamente de atonía uterina, porque el término hipotonía uterina está igual en desuso, porque no se puede solo disminuir el tono, sino entrar en atonía es perder el tono, y es cuando tenemos que actuar con los uterotónicos o con las maniobras quirúrgicas. Esta se presenta en un 70%, es la causante de un 70% de las hemorragias posparto. El trauma, dentro del trauma existen laceraciones del piso pélvico, de la vagina, hematomas vaginales, inversión y ruptura uterina. Puede haber además lesiones en el cuello del útero, presentando más o menos un 20%. ¿Sí? Cuando hay tejido, la tercera T es tejido, generalmente por retención de tejidos, ya sea por membranas o por parte de la placenta, cuando existen incluso cotiledones accesorios en alguna malformación placentaria también, o invasión placentaria. Esta ocupa el 10%, es por eso muy importante el momento que se da el parto de la placenta, tenemos que revisar la placenta, que salga completa. Sí, es una de los cuidados que tenemos que tener durante la atención del parto. Y trombina es las coagulopatías, que son más o menos el 1%, y son un poco raras, manejadas generalmente cuando las pacientes ya tienen coagulopatías congénitas, y son manejadas ya con medicamentos de especialidad, anticoagulantes, etcétera. Base.
La clasificación de la hemorragia durante el parto se clasifica por grados, el 1, 2 y 3 y 4, de acuerdo a la pérdida sanguínea que ésta presenta, y esto va a generar una clínica en la paciente y alteraciones. Volvemos a lo mismo y como podemos tomar en cuenta aquí viendo la diapositiva, que en la clase 1 cuando la paciente pierde más o menos 900 cc de sangre, que dijimos inicialmente que cualquier mujer que no esté embarazada, si pierde 900 cc, que es casi un litro, va a estar realmente chocándose, pálida, desmayándose, sin fuerza, ¿sí? Pero la obstétrica es diferente. La obstétrica, su poder de autocompensación, su alteración, todos los cambios fisiológicos que ella presentó, le predisponen a poder soportar pérdidas sanguíneas de esta magnitud y presentando solo signos muy sutiles de que algo sucede. Es allí cuando nosotros tenemos que ser muy cautos y muy audaces para poder identificar una hemorragia obstétrica. Entonces, dentro del grado 1, podemos ver que es con una pérdida de 900 cc de sangre, es más o menos un 15%, ¿sí? Y la clínica de la paciente casi no va a haber clínica porque sus presiones van a estar normales, la diuresis va a ser de 30 ml hora, el pulso va a ser entre 60 y 90 y la presión arterial sistólica será mayor a 90. Es decir, que no nos va a indicar que va a haber alteración, cualquier presentación va a ser muy sutil, es por eso que es muy importante tomar en cuenta los signos vitales con los que llegó la paciente, los signos vitales que mantuvo durante el parto y poder comparar, hacer una curva de comparación durante el puerperio. En la clase 2 es una pérdida sanguínea de 1200 a 1500 cc con un pérdida de porcentaje de más o menos 20 a 25. Aquí ya va a haber una elevación muy sutil de la frecuencia cardíaca y es por eso en este momento es cuando tenemos nosotros que actuar. Porque si nuestra paciente estuvo o ingresó con 80 latidos por minuto y en el puerperio tenemos ya una frecuencia cardíaca de 100, la paciente ya está taquicárdica y ya nos está avisando que tiene y que ha sangrado más o menos entre 1200 y 1500 y que ya presentó una hemorragia obstétrica, ¿no? Antes y generalmente estamos acostumbrados a que no le vemos todos los signos vitales, nos conformamos con ver una presión arterial. La presión finalmente va a ser, se va a alterar o va a disminuir porque primero va a tener una subida de presión. Lo que se va a alterar inicialmente y de una manera muy sutil es la frecuencia cardíaca, que es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el manejo y la identificación temprana. Además, tener en cuenta también la temperatura de la paciente, ¿no? Entonces, dentro de la clínica, con una pérdida de 1200 a 1500 cc, va a haber una alteración, una elevación muy sutil de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, puede haber cambios en la presión ortostática y una diuresis que va normal entre 20 y 30, con un pulso de 91 a 100 latidos por minuto y una presión arterial sistólica que va a oscilar entre 80 y 90. Cuando ya presenta una hemorragia clase 3, va a ser una pérdida sanguínea de 1800 a 2100 cc de sangre, con un porcentaje del volumen total de entre 30 y 35%, y la paciente aquí obviamente ya va a presentar una clínica un poco más florida. Va a tener hipotensión, taquicardia, va a tener diaforesis y puede incluso presentar las extremidades frías y con una diuresis disminuida. El pulso aquí, sin embargo, no está totalmente taquicárdica para el resto de gente, ¿no? Cuando controlan los signos vitales se enfocan generalmente en la presión arterial, pero porque no se tiene conocimiento de estos temas. Ahora nosotros, después de estos talleres y de la clase, vamos a darnos cuenta y a vigilar y a controlar más sutilmente los signos vitales de nuestra paciente en el puerperio inmediato. ¿Sí? Vamos a tomar muy en cuenta la frecuencia cardíaca, sabiendo ahora que es uno de los primeros, si no el primer signo vital que se va a alterar cuando una paciente está ya entrando en shock. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta que perdiendo 1800 a 2100 de sangre, la paciente recién ahí va a ser una frecuencia cardíaca entre 101 a 120 latidos por minuto, o sea, que tranquilamente con 2100 de pérdida la paciente puede tener un pulso de 110, que antes no nos llamaba la atención, pero ahora después de esto y después de todos los estudios que han realizado para poder identificar tempranamente la hemorragia obstétrica, sabemos que si ya tiene una frecuencia cardíaca de 110, hay que tomarla en cuenta, hay que prestarle atención, hay que identificar, hay que valorar y más que todo ya hay que actuar porque la paciente ya tiene un shock
hipovolémico y hay que compensar. Cuando ya está en este hemorragia grado 3 va a tener presión arterial de 70 a 79 y cuando presenta grado 4 es cuando ha perdido más o menos 2400 cc de sangre con una pérdida del porcentaje sanguíneo del Que no 40%. sigo la charla junto con la presentación, no sé, se estancó ahí. Que, Estamos en las 4T, causas y frecuencias y no avanza. un momentito. Hola, buenas noches. Dígame, doctora, ¿en qué presentación dice que está? Estamos en las 4T, causas y frecuencia. De ahí no sigue la presentación, Ya le pasé ahorita. ¿La puede ver? no cambia. No cambia su presentación. ¿Y el resto sí puede ver cuando yo cambio? Por favor, alguien que me diga. Ahorita estoy en la. Ingeniero, Dígame. no, le estoy viendo también, quedamos como la compañera, en las 4T causas y frecuencias, no se mueve. Ya espérame un momento, ya le arreglo. Yo sí puedo ver cuando cambia. Yo Sí también cambia, puedo ver. ingeniero, debe ser parte del equipo de ellos que no está actualizado. Sí, porque sí se puede observar la Sí diferencia. pueden, sí pueden observar, ¿verdad? Ahorita les estoy volviendo. Ah, ya, listo. Sí, yo sí puedo observar también. Ahorita les estoy volviendo a cargar la diapositiva. Pensé que era problema de aquí, pero me imagino algunos sí pueden verla. Ya les estoy volviendo a cargar, por favor. Se puede ver, parece que es problema de los equipos de ellos, del equipo de ellos. Ya les estoy volviendo a cargar. Listo, la doctora va a continuar, por favor. Sí. Para hablar de la hemorragia grado 4, clase 4, sabemos que nuestra paciente ya ha perdido más o menos 2.400 cc de sangre, un 40% del volumen total. Y aquí obviamente la paciente ya está chocada, presentando con un shock profundo, con somnolencia, con oliguria, con anuria. Y ya hay una alteración total de los signos vitales. Aquí sí ya vamos a encontrar una hipotensión marcada y también una bradicardia, pero obviamente ya ahí nuestra paciente ya está muy complicada y difícilmente podamos sacarle de ese estadio de shock. Entonces, la idea de este conocimiento es que nosotros tengamos la capacidad para identificar tempranamente una hemorragia obstétrica. ¿Sí? Tomando en cuenta que el primer signo en alterarse es la frecuencia cardíaca, es lo que nosotros nos vamos ahora, de hoy en adelante, a fijar en tomar los signos de nuestra paciente, la frecuencia cardíaca, no solo la presión arterial y también la temperatura, ya que es muy importante. ¿Sí? Cuando ya esté en un grado 4, lo que presenta ya es una taquicardia un poco más marcada de 170, pero ya tiene presiones incluso menores a 70 milímetros de mercurio la sistólica. Pásela. Eh, Algo muy importante, el uso del índice de shock. El índice de shock se debe iniciar, la fórmula es para calcular el índice de shock, la frecuencia cardíaca dividido para la presión arterial sistólica, teniendo un valor normal para cualquier persona, 1, pero para la embarazada es 0.9 su valor normal. Todos los valores superiores a este nos indica que la paciente está chocada y que se debe iniciar una transfusión inmediata de por lo menos 2 unidades de concentrados globulares incluso de sangre sin cruzar o negativo, y si no está disponible puede ser O positivo y solicitar las unidades adicionales cruzadas. También se habla mucho de la transfusión 1-1-1, que si se transfunden 6 unidades o más de glóbulos rojos, luego se debe mantener la relación 1-1-1, que por cada cantidad de glóbulos rojos o paquetes globulares se debe administrar un paquete de plasma y una unidad de plaquetas. Esto se puede usar incluso, y también se habla de la transfusión masiva. Además, existe otro parámetro importante que es el índice de shock corregido. La fórmula del índice de shock corregido es la frecuencia cardíaca dividido para la tensión arterial media. La tensión arterial media
Es dos arteriales sistólicas más una diastólica dividido para 3 y esta no debe superar el 1.2. Si es que tiene valores superiores a este, hablamos de una paciente ya chocada. Siempre nos familiarizamos con esta imagen ya que generalmente nos presentan como el pictograma para la estimulación visual de la hemorragia obstétrica, tomando en cuenta que este es un tema un poco subjetivo, ya que lo que para mí puede parecer 500 quizá para el auxiliar es 1000 y para el anestesiólogo es 2000. Entonces no existe una forma comprobada y una forma certificada para cuantificar la pérdida de sangre de una paciente. Es por eso que nos debemos fundamentar en la toma de signos vitales. Si bien es cierto, el pictograma nos ayuda para el control con los demás miembros de nuestro grupo de equipo o un grupo de trabajo o equipo de trabajo que está con la paciente, es decir, el personal de enfermería o auxiliares de enfermería, como para tener una idea de cuánto ha sangrado. Entonces se habla de que una toalla sanitaria manchada llena es como 30 ml, una toalla empapada puede ser 100 ml, una semiluna son 500 ml, un pañal adulto puede ser, cuando esté empapado puede ser 250 ml. Si es que se ve manchas en la cama de la paciente se puede hablar de 1000 ml, pero realmente este pictograma no es muy objetivo porque nadie se ha puesto a manchar que sea una sábana y realmente pesar y poder decir con claridad que es 1000 lo que ha perdido la paciente porque está manchada su cama. Es mucho más lógico tomar los signos vitales, ya que como todo se fundamenta en un concepto, no hablamos de un concepto general de que hemorragia es más de 500, es más de 700, sí oscila entre 500 y 1000 cuando ya presenta cambios, pero se fundamenta el tratar o diagnosticar una hemorragia posparto cuando la paciente presenta signos de descompensación y no una descompensación marcada, porque ya redundamos en lo mismo, que la obstétrica no va a chocarse en 5 minutos. La paciente se choca pero no se presenta con su clínica florida, sino con cambios muy sutiles que nosotros tenemos que tener la claridad de identificar tempranamente para poder actuar de mejor manera, porque solo ahí vamos identificando tempranamente, podemos tomar las medidas correctivas y podemos reaccionar de manera adecuada en la prontitud del caso y resolver la hemorragia obstétrica. Es así que mientras nos enfrentemos a cualquier sangrado, tenemos que activar la clave roja del SCORE Mamá, que es para hemorragias obstétricas. ¿Sí? Tenemos que armar nuestro equipo de trabajo y tienen que acudir las 4. Generalmente es para la unidad 2, ¿sí? Cuando tenemos personal, suficiente personal como para armar nuestro equipo de trabajo por 4 personas. Dice la bibliografía y la guía de SCORE Mamá que si es que en los puestos de salud, en los subcentros o en los centros tipo 1 existe menos personal, incluso se puede componer el equipo que va a asistir a la paciente o que va a activar la clave roja con 2 personas, solo un coordinador y el asistente. Dentro de lo que se espera es que siempre se pueda formar con las 4 personas, el coordinador, el asistente 1, el asistente 2 y el circulante, cada uno con sus funciones. Las funciones realmente son las mismas para las 3 claves obstétricas, lo único que va a diferir es en el paso de medicamento o en la administración de fluidos y de medicación. Pero se sabe que el coordinador debe ser el profesional de la salud más capacitado en claves obstétricas, encargado de liderar el grupo. Esta persona debe ser ubicada en la parte inferior del cuerpo de la paciente a nivel de la pelvis, generalmente del útero, para realizar las siguientes funciones. Las funciones del coordinador es organizar el equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y del circulante. Definir conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente. Determinar con la información de los signos vitales y el SCORE Mamá el grado de choque en el que se encuentra la paciente y su evolución en el tiempo que están realizando la reanimación, y obviamente indicar ya el reemplazo de volumen o la colocación de concentrados globulares. Buscar e identificar la causa obstétrica para poder iniciar o dar un tratamiento inmediato. Tomar la decisión de traslado o asumir el caso de acuerdo a la causa y a la capacidad resolutiva que tenga el establecimiento de salud en el que se presente la clave roja. ¿Sí? Además debe ordenar la administración de fluidos, de hemocomponentes, dependiendo la disponibilidad y además los medicamentos. Evacuar la vejiga colocando una sonda vesical previa asepsia y antisepsia. Colocar un catéter urinario para medir la excreta.
Se recomienda que el momento que llegue la paciente se coloque una sonda vesical y se vacíe la vejiga para poder empezar a controlar desde ese momento cuál es la diuresis horaria. Porque si bien sabemos que la paciente si presente en ese momento quizás sea la orina que vino acumulada, para realizar un control adecuado será vaciar el momento que se coloque la sonda vesical y desde ese momento se va a controlar cada hora la diuresis horaria. Valga la redundancia. Brindar la información requerida a los familiares o acompañantes de la paciente, pero todo esto a través del circulante. Es decir, que el circulante podrá informar a los familiares de la paciente solo y nada más lo que el coordinador le indique. Evaluar los parámetros de respuesta de nuestra paciente de acuerdo a la conducta que seguimos tomando. El asistente 1 es el profesional de salud que se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas y se colocará en la cabecera de la paciente. Va a realizar las siguientes funciones: explica brevemente los procedimientos y brinda confianza a nuestra paciente. Tiene que avisarle todo lo que está sucediendo, lo que vamos a hacer. Verificar la permeabilidad de vía aérea. Tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, monitorizar la eliminación urinaria y registrar en el formulario 05 todo con tiempos, verificando todos los signos vitales y con tiempos. Suministrar oxígeno suplementario hasta alcanzar una saturación mayor al 90%. Registrar eventos con tiempos en la historia clínica, como ya se dijo, reevaluar el estado de choque luego de la infusión de líquidos e informar al coordinador del equipo, colaborar con dicho coordinador en la realización de procedimientos inmediatos, cubrir, calentar a la paciente. No se olviden que la hipotermia es uno de los factores que están dentro de la pentada y de la triada de la muerte, así que hay que cubrir, hay que calentar a nuestra paciente que se está chocando, ¿sí? Verificar que la paciente esté en posición con desviación uterina a la izquierda si es que ella tiene un embarazo mayor a 20 semanas para evitar el efecto poseiro y más complicaciones. El asistente 2 es el profesional de la salud que igual se encuentra capacitado en claves obstétricas y se coloca a un lado de la paciente para realizar las siguientes funciones. Es el encargado que el único encargado en abrir el kit rojo. ¿Sí? Porque a veces cuando se presenta la hemorragia obstétrica o la emergencia y se activa la clave, todos quieren abrir el kit, unos botan la medicación, otros no. Entonces, el asistente 2 es el único que está indicado para abrir el kit rojo y va a seguir pasando todo lo que van a seguir utilizando durante la emergencia que se presente y la activación de la clave. El asistente 2 garantiza el acceso de 2 vías venosas con catéter grueso, ya sea 16 o 18, uno en cada brazo, ¿no? Ideal el brazo izquierdo generalmente para medicación y el derecho para hidratación o el manejo de fluidos. Tomar muestras sanguíneas una vez que se coloquen las vías venosas. Hay que tomar muestras sanguíneas en los 3 tubos, los mismos que están, como todos saben, dentro de los kits. Tapa roja, lila y celeste según la disponibilidad. Administrar líquidos, hemocomponentes según la disponibilidad y medicamentos ordenados solo por el coordinador del equipo. Colaborar con el coordinador en la realización de procedimientos, realizar la prueba de coagulación junto a la cama e informar. El circulante es el profesional de la salud que se encuentra identificado y calificado, obviamente capacitado en claves obstétricas para realizar las siguientes funciones. Este es el que activa el servicio de laboratorio y medicina transfusional según la disponibilidad, marca los tubos de las muestras sanguíneas y realiza las órdenes de laboratorio, garantiza que las muestras llegan al laboratorio, es decir, él se encarga de ir a dejar en el laboratorio y que se inicie el procesamiento comunicando que es una clave roja y que debe ser en el menor tiempo posible. Generalmente los laboratorios tienen un tiempo estimado de menos de 20, máximo, teniendo como máximo 20 minutos cuando se activa la clave. Llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador, si es que esté en un hospital de segundo nivel o en centros donde se puede pedir colaboración de médicos, o en el caso del nivel 2, si se necesita la colaboración del emergenciólogo, de cuidados intensivos, del cirujano, del caso en el que se presente, es el encargado de llamar al personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo. Asistir al coordinador del equipo en el procedimiento que esté realizando y establecer contacto con la familia de la paciente para mantenerla informada. La información, obviamente, como dijimos al inicio, va a ser solo la que el coordinador le encargue que tiene que decir. Activar la red para la referencia si el establecimiento de salud no tiene capacidad resolutiva. Llenar o revisar previamente que esté lleno, muy bien lleno el formulario 053 para transferencia si es el caso o se la amerita. El circulante es el que se encarga de todo el papeleo. ¿Sí? Dentro del protocolo del manejo de clave roja, las acciones generales a realizar son en el mismo tiempo por todo el equipo de salud que está conformando y que se ha activado la clave roja. Identifica a la paciente con hemorragia con o sin signos de choque debido a que existe una subestimación de la pérdida sanguínea.
No, si nos están cambiando. Ujú, ujú. Debido a que existe una subestimación, se puede ingresar, como dijimos, a la escala de Basket que ya vimos o a nuestra escala que vimos de shock, fundamentándonos en la toma de signos vitales, identificando cambios sutiles como la frecuencia cardíaca. Activamos la clave roja y conformamos el equipo de acuerdo a la disponibilidad. Lo ideal 4 personas, pero si no se consta con el talento humano pueden ser mínimo 2 personas. Comunicar y activar al laboratorio, servicio de medicina transfusional de acuerdo al nivel de atención en el que esté, comunicar en sala de cirugía, o sea, centro quirúrgico, centro obstétrico, servicios de cuidados intensivos, buscar transporte o ambulancia si es que se va a necesitar, realizar un buen examen físico completo que incluya signos vitales, nivel de conciencia, colocar el traje anti-shock, traje no neumático de acuerdo a la disponibilidad, pero como es una orden ministerial, todos los centros deben estar dotados de este material, es decir, que todas las pacientes con hemorragia obstétrica deben estar colocadas el traje anti-shock. Asegurar la vía aérea proporcionando oxígeno suplementario para conseguir una saturación mayor de 90%, asegurar 2 accesos venosos, como dijimos, 16 o 18 de gran calibre, iniciar reposición de líquidos con infusión rápida de volumen y si es que amerita empezar la transfusión masiva. Si la paciente presenta un choque severo, un shock severo, transfundir 2 concentrados de glóbulos rojos previa realización de pruebas cruzadas. En caso de no disponerse puede utilizar ORH negativo, pero es muy difícil. Quienes manejamos y estamos al tanto con la Cruz Roja y con los bancos o medicina transfusional sabemos lo difícil que es conseguir ORH negativo, así que también la guía indica que se puede utilizar ORH positivo de acuerdo a la emergencia. Vaciar la vejiga y colocar una sonda vesical con drenaje y con bolsa de recolección, mantener siempre abrigada y caliente a la paciente y activar la red para transferencia a un centro de mayor complejidad de acuerdo a lo que nos necesite y obviamente ya identificando la causa de la hemorragia. Exámenes de laboratorio complementarios, los principales, biometría hemática, pruebas cruzadas, tiempos de coagulación, fibrinógeno, función renal, hepática, electrolitos, gasometría y muy importante la prueba de coagulación junto a la cama en un tubo rojo. Dentro de las conductas a seguir, de acuerdo a las causas que eran las 4T, si hablamos de tono, tenemos que iniciar siempre el masaje uterino bimanual y podemos usar obviamente los uterotónicos que tenemos. De primera elección, oxitocina a una dosis de usamos ya para prevenir la hemorragia obstétrica con 10 unidades internacionales en el manejo del tercer periodo, pero si es que ya vemos que nuestro problema es la primera T y es tono, debemos utilizar oxitocina. Podemos colocar en 1000 cc de solución salina hasta 40 unidades internacionales, es decir, 4 ampollas, e iniciar una infusión a 250 ml hora. Además de segunda línea, misoprostol, 800 microgramos, vía rectal o sublingual. Metilergonovina en ausencia, ¿no?, de trastornos hipertensivos o de pacientes cardiópatas con una dosis de 0.2 miligramos intramuscular, la misma que se puede repetir cada 2 o 4 horas con una dosis máxima de 5 ocasiones en 24 horas. Si estamos diciendo que es tono, podemos colocar el balón hidrostático, que ya hemos visto cómo colocarlo en los talleres y es uno de los más utilizados. Si es que ya despejamos algunas dudas para colocar, no realizarlo con la sonda Foley, sino con la Nelaton y hemos visto mejores resultados, lo debemos colocar. Y si es que en nuestros hospitales tenemos el balón de Bakri, mucho mejor. Trauma, si hablamos de trauma tenemos que realizar la inspección visual y si estamos ya seguros de nuestro diagnóstico, obviamente tiene que ser manejado en quirófano con bajo anestesia general corta generalmente. Tenemos que realizar el reparo adecuado de las lesiones. En caso de no obtener resultados adecuados, podemos transferir a un centro de más nivel. La inversión uterina sí es algo muy complicado y en la mayor parte de los casos es por iatrogenia. Es por el tema de no manejar bien el parto de la placenta, cometer iatrogenias al alar el cordón, colgarnos en el cordón, realizar maniobras que no están indicadas y podemos provocar una inversión uterina. Esto es una de las emergencias obstétricas más graves, así que las indicaciones en esto es que si estamos frente a una inversión uterina, solo colocar una compresa tibia envolviendo el útero, colocar el traje anti-shock, 2 vías y transferir a la paciente, no colocar uterotónicos, no intentar remover la placenta y transferir de manera inmediata para que pueda entrar a un procedimiento quirúrgico.
Además, dentro de los procedimientos quirúrgicos, sabemos también que para el tono existen, si es que no cede el sangrado con el balón y estamos en un hospital de segundo o tercer nivel, tenemos que ir a técnicas quirúrgicas, ¿no? Dentro de estas técnicas quirúrgicas, obviamente la laparotomía, que es muy útil para poder identificar, podemos, si es tono, podemos y está indicado la realización de suturas compresivas como Belinch, técnica de Cho, la que nosotros seamos más expertos la debemos realizar. Podemos hacer desarterialización de las arterias uterinas, ováricas, ¿sí? Y como última opción, podemos hacer ligadura de hipogástricas para poder disminuir de gran manera el sangrado y poder realizar incluso una histerectomía obstétrica si es que no cede la hemorragia. Para llegar a esas instancias tenemos que saber que la paciente ya pasó por todo esto de una manera inmediata y que no se controló la atonía, ¿no? Dentro del trauma de la misma manera, generalmente es en quirófano, bajo anestesia. Si es que no se puede realizar por vía vaginal la intervención o la reparación de desgarros, tenemos que ir a algo más, a una cirugía más amplia como la laparotomía, y obviamente está indicada también la desarterialización de las arterias y también la ligadura de hipogástricas. Se indica que no se debería realizar histerectomías obstétricas sin antes ligar hipogástricas por el volumen de sangre que se presenta. Cuando existe la tercera T, que es retención de tejido, igual necesita siempre un manejo ya en quirófano con anestesia para poder realizar la extracción manual de la placenta, una revisión total, colocar uterotónicos, ¿sí? Y controlar. Cuando es una alteración de la cuarta T, que es la trombina, establecer de ley y transferir a un establecimiento de mayor complejidad, podemos administrar ácido tranexámico en una dosis de 1 gramo diluido en 10 ml minuto en 10 minutos. ¿Sí? Segunda dosis se puede colocar a los 30 minutos del primer gramo. Temprano se prefiere, y aquí en nuestras guías nos dicen dentro de las 3 primeras horas, pero la bibliografía internacional indica que el ácido tranexámico se ha visto mayor efectividad cuando se utiliza dentro de la primera hora de sangrado. El traje anti-shock no neumático, que ya tuvimos la oportunidad de colocarlo en los talleres, y para los participantes que faltan será tema de nuestros talleres. Este traje está fabricado de neopreno, relativamente barato, lavable, formado por 5 segmentos articulados horizontalmente, como podemos ver, 3 segmentos sobre cada pierna, el 1, el 2 y el 3. El cuarto es el que va sobre la pelvis, un segmento sobre el abdomen que incluye una bola de espuma que está aquí, que ese es donde va a ser la compresión y va a llegar al ombligo, y el 6 que va a ser un poco de compresión ya en el fondo de útero. La colocación del TAN se inicia por la porción distal, siempre de abajo hacia arriba, desde el número 1, como ya tuvimos la oportunidad de hacerlo en el taller, conjuntamente derecho, izquierdo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, el 5, simultáneamente en cada pierna del 1 al 3, luego el componente pélvico 4 y finalmente la bola de compresión se coloca en el ombligo con el número 5 y se acopla sobre el cuerpo uterino y se fija con el componente 6. En las pacientes de talla baja se puede comenzar desde el 2 doblando sobre el 1, ¿no? Los participantes que estuvieron en el taller obviamente van a entender esto un poco mejor. Los participantes que todavía no han recibido el taller de traje anti-shock, lo veremos en el próximo taller y despejaremos algunas dudas y lo podrán colocar. Las indicaciones: pacientes con hemorragia obstétrica, posparto, poscesárea, posaborto, con pérdidas estimadas mayores a 750 ml y están indicadas a colocarse o que presente, sin este sangrado, que presente cambios hemodinámicos que demuestren estado de shock hipovolémico, tienen que estar colocadas el traje anti-shock. Si presenta uno de estos cambios, como el índice de shock igual o mayor a 0.9, el índice de shock simple, o el corregido mayor a 1.2, la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor de 65 o una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, debe estar colocada el traje anti-shock. Dentro de las contraindicaciones, existen contraindicaciones para la colocación del traje anti-shock, contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, feto viable o vivo, sangrado en alguna región anatómica por arriba del diafragma, y contraindicaciones relativas, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar.
Para el retiro del TAN, se dice que se puede pasar dentro de 24 hasta 48 horas, ¿sí? Colocado el traje anti-shock, el retiro debe ser con la regla de los 3:20, deben transcurrir 20 minutos en cada segmento por un lapso no mayor de ese y que no debe descender la presión arterial sistólica menos de 20 milímetros de mercurio. De la misma manera que se colocó desde el número 1 se va a ir retirando, ¿no? Controlando los signos vitales, que no exista alteración de la tensión arterial sistólica menor en 20 milímetros de mercurio, que no exista aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 20 latidos por minuto, de que el sangrado sea menor de 50 ml hora durante las 2 horas y que no tenga que la hemoglobina sea superior a 7 miligramos o el hematocrito mayor al 23%, son las indicaciones para poder retirar el tranque anti-shock. El balón de compresión, las indicaciones generalmente cuando la hemorragia posparto es por tono y ya se ha colocado todos los uterotónicos, toda la medicación y no cede, se puede colocar el balón de compresión. Sí, esto lo que se logra, el objetivo de este es detener o reducir la hemorragia posterior al parto ante un fracaso farmacológico. Las contraindicaciones. Está contraindicado colocar el balón si es que la hemorragia es arterial o requiere una exploración quirúrgica porque no es tono. Tenemos que, si necesita exploración quirúrgica, pues tendremos que ir a reparar el desgarro o a reparar la laceración, lo que presente nuestra paciente, o si hay algún hematoma, a abrir el hematoma, buscar dónde está el sangrado y poder realizar la técnica quirúrgica. Está contraindicado cuando la paciente ya tiene una indicación de histerectomía, está contraindicado colocarle si está embarazada, si tiene un cáncer de cuello uterino, si tiene una infección activa de cervix, vagina o útero y si tiene una coagulación intravascular diseminada, está contraindicado este. Aquí, alguna vez que se tuvo un embarazo ectópico cervical, es la única en la que se puede colocar, tomando en cuenta que es un embarazo, no sería una contraindicación absoluta. Sí, se pudiera colocar si el sangrado no fuera muy abundante y se pudiera controlar con el balón hasta transferir y llegar al tratamiento quirúrgico en un centro de mayor nivel. Es así que tenemos aquí finalmente un flujograma de cómo se debe manejar la clave roja. Realizando la valoración materna, la valoración fetal, el manejo de la hidratación e identificando las causas, la causa, que cualquiera de las 4T que ya hablamos inicialmente. La valoración materna tendremos que valorar si colocamos el traje anti-shock, los signos vitales, la vía aérea, colocar obviamente los 2 catéteres periféricos y el catéter urinario, realizar los exámenes en laboratorio y la prueba de coagulación que no debe faltar. La valoración fetal, la auscultación o Doppler fetal para valorar el bienestar del producto. Si la paciente obstétrica, si es una causa obstétrica, debemos tratar la causa. El manejo de la hidratación. Sí, hidratación con volumen 3x1 dice la bibliografía antigua, pero la actual ya nos dice que incluso podemos realizar transfusiones masivas, ¿no? El 1-1-1. Si existe no mejoría clínica, ya nos autorizan a realizar transfusiones inmediatas. Identificar fundamentalmente las 4T, ¿sí? Y tratar cada una de ellas, ¿no? Tono, trauma, tejido y trombina. ¿Sí? Entonces este es un pequeño flujograma de todo lo que tenemos que realizar en la hemorragia obstétrica, activando la clave roja del score mamá, pero principalmente con el conocimiento, identificando tempranamente cualquier alteración en el signo vital de nuestra paciente, examinándola bien, siendo muy cautos en controlar el sangrado, no subestimar a la paciente obstétrica. Cualquier cambio mínimo en sus signos vitales nos están avisando mayores cambios, como ya pudimos darnos cuenta, que para que haya una verdadera alteración o una marcada disminución de la tensión arterial, tendrá que sangrar más de 2.400 y no es lógico porque sacarle de ese shock a nuestra paciente va a ser mucho más difícil que sacarla cuando ya ha perdido tan solo 1.000 cc de sangre. Entonces, tenemos que revisar muy bien, controlar bien, manejar muy bien, identificar los factores de riesgo, aplicar la medicación para evitar la hemorragia obstétrica y lo más importante, identificar tempranamente para poder dar un tratamiento adecuado. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro el manejo de hemorragia obstétrica, de la clave roja, la activación de la clave roja en cualquiera de nuestros puestos de salud. Y si tienen alguna pregunta, estamos
Listos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Está muy bonita la presentación, le felicito. Una Gracias. consulta. Diga. ¿En qué momento, bueno, o en el seguro, en el momento de que ya se ha agotado todos los esfuerzos para parar la hemorragia, ustedes están utilizando el factor 7? El factor 7 de coagulación, me dice. A ver, lo que pasa es que tenemos que identificar la causa. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Por eso, Si es pero que la esa es paciente ya está en coagulopatía, realmente es muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil sacarle de la coagulopatía. La idea, y muy pocas pacientes van a salir de una coagulación intravascular diseminada, ¿no? El porcentaje de muerte en cuidados intensivos por más que apliquemos los factores de coagulación es muy alto, ¿no? Por eso es que, gracias a Dios, dentro de las 4T, el de trombina es del 1%, es un riesgo muy disminuido. Pero, obviamente, si no manejamos adecuadamente inicialmente el shock, sí podemos llegar a una coagulopatía por eso, ¿no? Las que han llegado a coagulopatía, dentro de lo que hemos manejado nosotros, han ido generalmente a tercer nivel y ha sido porque no hemos podido controlarlos nosotros en nivel 2. Pero hemos tenido muchas hemorragias obstétricas. La conducta debe ser temprana, o sea, debemos ser incluso un poco agresivos, ¿no? No podemos esperar. Tenemos que controlar. La paciente nos está avisando todo el tiempo si está mejorando o está empeorando. Somos nosotros los que no nos damos cuenta porque, como si bien es cierto, cuando hacemos las investigaciones de muerte materna, las pacientes se nos mueren en los hospitales, no se mueren en el centro de salud, se mueren después de 12, 18 horas, ¿no? No se mueren a la hora, se mueren después porque tienen que su factor de compensación propio, ¿no? Entonces, esto es una señal para nosotros, para identificar tempranamente y ir a lo correctivo, ¿no? Si es que estamos diciendo que las tres principales T son las causantes del 99% de hemorragias obstétricas, las tres tienen manejo clínico y manejo quirúrgico. no. ¿Y en qué momento se realiza la tropoprofilaxis? La tromboprofilaxis nos dicen en el manejo de shock cuando ya está compensada la paciente, podemos colocar heparina. De ley, cuando la paciente ya está en UCI compensada, se coloca heparina, por el riesgo obviamente de tromboembolismos. Ujú. Pero obviamente se hace un seguimiento adecuado de los tiempos de coagulación, fibrinógeno, TP, TTP. Cada 6 horas se va vigilando muy bien y vamos a ir controlando cómo está yendo nuestra paciente, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y por eso es importante también tener en los centros de salud, hospitales, al menos de segundo nivel, fibrina, ¿no? Sí. Fibrinógeno hay que evaluar. Es muy importante, es necesario, de hecho está dentro de la indicación de los primeros exámenes de laboratorio, gasometría, fibrinógeno, tiempos de coagulación. No podemos valorar coagulación si no tenemos fibrinógeno, o sea, nos falta algo. Aunque normalmente se supone que la paciente embarazada está un poco más elevado La de... paciente embarazada tiene valores diferentes y sus factores de coagulación casi no existen, ¿no? Casi no tiene factores de coagulación. Es por eso que ellas facilito entran en coagulopatía, ¿no? Ya sea por trastornos hipertensivos, ya sea por sepsis y obviamente con mayor razón por hemorragias obstétricas. Gracias, mi doctor. ¿A usted? ¿Alguna otra pregunta? Creo que el día del taller podremos poner en práctica esto de la compresión y el uso de la ¿Del traje anti-shock? ¿Del traje anti-shock? Sí. ¿Usted de dónde es? ¿De qué grupo es que no ha recibido todavía el taller de la colocación? Ya. ¿Pero en dónde se apuntó para los talleres? a Ibarra. Ah, ya, perfecto. Vamos, creo que en este mes a finales, 20 y algo, me parece que está dentro de la programación. Y ahí obviamente vamos a colocar el traje anti-shock, pero ya la teoría la tenemos clara. Nos falta la práctica para el traje anti-shock y les demostraremos la colocación del balón de compresión con una nueva técnica. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta. Dígame. ¿El ácido tranexánico solamente lo puedo utilizar en coagulopatía o No, también? está indicado en hemorragia obstétrica, no solo en las pacientes en coagulopatía. ¿Sí? Está indicado que dentro de la primera hora el uso tiene más sensibilidad y especificidad en disminuir la hemorragia, no solo en coagulopatía. Si usted tiene una hemorragia obstétrica, está indicado utilizar el ácido tranexámico. Ok, sería antes de la, la línea de la No, hipotonía o después, es que a ver, si es por hipotonía, si es por atonía, no, estamos bien en la T, oxitocina, misoprostol, metilergometrina, si es que no hay contraindicación para el uso, y ahí se puede ya colocar el ácido tranexámico. Intravenoso, diluido en la primera hora. Ujú. Antes, sí, antes era de uso exclusivo de los cirujanos, ¿no? Pero obviamente como hemos estado hablando y hablamos últimamente en el curso de ligadura de hipogástricas, la hemorragia obstétrica debería ser sujeto de solo una subespecialidad, ya que es muy amplia. Hay medicamentos como el ácido tranexámico que, como le digo, era generalmente solo de uso de los cirujanos, porque se supone que ellos eran solo los que hacían cirugías grandes, pero si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con un cirujano o de entrar a operar conjuntamente con ellos, el sangrado que nosotros nos enfrentamos en una cesárea simple, sin complicaciones como con acretismo o percretismo, es mucho mayor a las cirugías que ellos hacen. Entonces, con mayor razón, nosotros estamos permitidos a utilizar ácido tranexámico, además que tiene muy buena evidencia, y se les pasará un artículo también del ácido tranexámico para que puedan leerlo. perfecto, muchas gracias, doctor. Listo. Buenas noches. Me duele el oído. Buenas noches. Dígame. Doctora, una pregunta. Si he identificado que la causa es por trauma Ujú. y he logrado controlar el sangrado, eh, ¿es necesario que utilice el ácido tranexánico o no? Si usted, por ejemplo, trauma de qué? Un desgarro cervical. Un desgarro Ya, cervical, ya, hemorragia vaginal, ya. pero se le ha podido controlar el sangrado. eh, entonces ya no sería necesario que utilicemos el ácido tranexámico. O sea, no está escrito como protocolo, pero la evidencia nos dice que disminuye considerablemente el sangrado. Incluso los que hemos reparado desgarros cervicales sabemos que el sangrado es masivo, que a veces ni siquiera se logra identificar. Existe otra técnica que es la técnica SEA, que se realiza con 4 pinzas, aro, 2 rectas y 2 curvas. Las 2 aros rectas es para tomar el cervix entre las 12 y las 6 y las como adelantando, como sujetando hacia nosotros, y hasta eso la curva se va a clampear las uterinas para que disminuya el sangrado y podamos visualizar dónde vamos a reparar. El ácido tranexámico se utiliza para disminuir, para que actúen los factores de coagulación de mejor manera y para que podamos incluso visualizar mejor, ¿no? Pero si usted tiene controlado, logra identificar, no es un desgarro, qué sé yo, en 3 o 4 segmentos, es solo uno, puede identificar, ha controlado el sangrado, está compensada su paciente, no hace falta, no está indicado como protocolo dentro de, sino que nos da opciones que podemos utilizar. Listo, doctora, gracias. Más yo utilizaría en los desgarros vaginales, ya que obviamente el tejido vaginal está generalmente más congestivo después de una labor de parto y es mucho más difícil controlar de manera definitiva los desgarros de pared. Sí, ustedes todos hemos atendido partos o la mayoría de los que estamos en los talleres y sabemos que el tejido está tan friable que es en esos momentos en donde y en esos casos donde se ve mejor evidencia el uso del ácido tranexámico. Sí, doctora, le estoy hablando de un caso en donde pudimos identificar inmediatamente prácticamente que se trataba de un desgarro cervical Y se pudimos realizó la traqueolografia. sangrado. Ujú. Entonces, en ese caso ya no utilicé el ácido Ya tranexámico. no, porque usted identificó la causa y la trató adecuadamente. Solo le tocaría compensar las pérdidas que tuvo hasta lograr identificar la causa. Sí, ¿Ya? incluso hemodinámicamente la paciente, o sea, la pudimos compensar rápidamente.
Ahí lo que nos hubiese servido también es el traje anti-shock hasta lograr realizar la traqueorrafia, que es mucho mejor para ustedes porque van a poder visualizar de mejor manera porque disminuye el sangrado. Sí, sí, le colocamos. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias, doctora. Muy bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mira, quisiera hablar sobre un caso a grandes rasgos que tuve. Bueno, me llegó una paciente con un embarazo de 28 semanas con un descubrimiento prematuro de la placenta. En la ecografía decía del 70 al 80%. Refería que había un sangrado desde las 5 de la tarde. A mí me llegó al servicio a las 7 de la noche. Era un sangrado moderado transvaginal con feto viable. Ujú. Y no estaba descompensado, los signos vitales estaban normales al momento. Ya, ¿Ahí sido necesario el uso del TAN? claro. Claro, ¿sabe por qué? Porque ya hablamos cuando hay desprendimientos, cuando hay placentas previas, ¿a dónde se ve el sangrado? No generalmente se va a exteriorizar, puede irse a retroperitoneo. Ahora yo pregunto a usted, llegó la paciente, usted le entró a operar, ¿no es cierto? Lo ideal hubiese sido que usted le coloque el traje anti-shock porque si me dice un 70% de desprendimiento es toda la placenta y realmente no creo mucho en el eco porque si hay un 70% de desprendimiento, ningún feto va a ser viable con 70% de desprendimiento. Discrepo un poco en ese tema del eco. Ahora, el sangrado, y ha habido casos en que, claro, no está sangrando afuera, ¿cómo estaban los signos vitales de la paciente? Si estuvo ya estable, normales, ¿qué quiere decir? Porque estamos y hemos visto muchos casos clínicos que la frecuencia cardíaca no la hemos tomado en cuenta, ¿no? Y la frecuencia cardíaca es un punto muy importante. Y hay veces pacientes que están como autocompensadas, pero tienen una ligera taquicardia. Cuando se ingresa a operar, lo que sucede es que se descomprime y quizá todo el sangrado estuvo atrás. Y luego, cuando se opera, se descomprime todo eso y nos puede dar un shock inmediato. Entonces, si hubiese sido ese caso, le colocaba el traje anti-shock y le entraba a operar con el traje anti-shock, porque estoy segura que ahí hubiese tenido menos sangrado. Pero si el feto era no viable, si era viable, no, está contraindicado. Entonces teníamos que entrar a operar. Ahora usted me tiene que contar y los hallazgos que pasó. ¿Estaba desprendido el 70%? No creo. No, en realidad no estaba desprendido. Claro. El elemento de sujeto estaba viable, al momento se mantiene, está estable y hubo un pequeño infiltramiento en la cara anterior del Ujú. útero, pero el útero se trabaja con normalidad. Perfecto, entonces, pero hubiese sido más, el riesgo hubiese sido de que haga un cubalier o cosas de esas. Ujú. En este caso, que el feto estaba viable, entonces el traje anti-shock no lo colocaba. No, en feto viable es una contraindicación. Teníamos que entrar, operar, sacar al producto y ya obviamente terminar la cirugía. El manejo era quirúrgico, ¿no? 2 vías y ya pedir sangre, porque estamos seguras que esa paciente va a sangrar, pedir sangre, colocar 2 vías, entrar a operar, sacar el bebé, ver la placenta, controlar el tono, porque obviamente tuvo que tener algún problema de tono. Usted me dice que sí se controló, entonces sí hizo una atonía, colocar los uterotónicos y valorar, ¿no? Ver, porque igual podía haber sido candidata a otras maniobras o a otras técnicas quirúrgicas como técnicas de compresión o desarterialización de arterias, ¿no? Pero si se controló ya solo con la cesárea, yo creo que fue inmediato la identificación del problema y el tratamiento fue adecuado. En esos casos no se puede esperar, ¿no? En esos casos es inmediatamente a quirófano, pero con las medidas adecuadas, ¿no? Con 2 vías, con sangre, con todo. Una pregunta última. Pues usted dijo que la aspirina pues nos puede dar un proceso de hemorragia postparto. Dice, Dice que están preeclánticas con tratamiento con ácido acetilsalicílico. ¿Cuándo le debería postergar entonces o tendría que continuar existe, ujú, existe controversia en eso, ¿no? Habla aquí, la misma guía dice, más riesgo las que usan aspirina y heparina, ¿no? Pero hemos operado pacientes porque la indicación de la aspirina en la guía también nos dice hasta la semana 37. Existen otros artículos internacionales que nos dicen suspenda la aspirina en la semana 35 porque hasta allí ya superó el tema de que pueda ser un trastorno hipertensivo con producto pretérmino. Se supone que ya lograron la maduración pulmonar entre la semana 34.6 y esos artículos se fundamentan en eso y dicen que deberíamos suspender a la 35. Ahora, existe mucha diferencia de temas en decir que
hay algunos que dicen, sí, el sangrado ha variado, es más, pero no existen datos estadísticamente significativos para que nos indiquen suspender la aspirina, ¿no? Hay que valorar riesgo-beneficio. Si es una paciente que tiene factores de riesgo para hacer un trastorno hipertensivo, pues tenemos que darle aspirina y calcio, ¿no? Obviamente el riesgo existe, pero no es que aumenta en un 80-70%, solo que esa paciente ya si es que le estuvimos dando calcio y aspirina, sabemos que fue una paciente que tuvo otros factores de riesgo y por eso lo identificamos como una posible paciente para presentar trastornos hipertensivos. Entonces, yo entiendo que esa paciente ya tiene otros factores de riesgo en los que hay que tener en cuenta y que puede ser una posible hemorragia posparto, así que vamos a ser mucho más sutil en ella, en controlar su labor de parto, en vigilar muy bien los signos vitales, en identificar tempranamente cualquier alteración para poder actuar de manera oportuna. Listo. ¿Cómo coloco oxitocina en el...? A ver, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo lo coloco oxitocina? ¿Cómo coloco oxitocina en el cordón cuando hay retención de placenta? He escuchado la colocación de la vena. Sí, también había una técnica anterior. Hay una pregunta aquí de que cuando se colocaba oxitocina, sí, se colocaba oxitocina, una ampolla diluido en 10 cc de solución salina y se colocaba directamente en el cordón umbilical para intentar remover la placenta. Pero estamos muy claros también que ahora la evidencia actual dice que se espera 15 minutos y que si pese a la realización de la maniobra de Brand-Andrews no existe un parto de placenta adecuado, se debe realizar una extracción manual de la placenta bajo anestesia, porque las complicaciones serán menores que estar esperando más tiempo, ya que si sabemos que la segunda causa de hemorragia posparto se refiere a tejido y estamos en retención placentaria, creo que lo ideal es que si es que no sale en 15 minutos tenemos que transferir si es que no tenemos la capacidad resolutiva o llamar al anestesiólogo y hacer una extracción manual bajo anestesia. Gracias, les esperamos en los talleres a los participantes que no han tenido la oportunidad todavía de compartir la colocación y del traje anti-shock y el balón de compresión. Ahora la teoría ya está un poco más clara y espero que nos podamos ver en los próximos talleres para poder realizar ya la práctica de la colocación de estos instrumentos que tenemos y que constan dentro de las indicaciones y los protocolos para el manejo de hemorragia posparto. Buenas noches y muchas gracias. Sí, están diciendo. Todos. Muchas gracias. Es bastante. Ya listo.